Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Un saludo a los compañeros que están asistiendo desde diversas regiones de Centroamérica y también veo compañeros de Argentina y de Chile. El tema que vamos a conversar hoy será cómo calibrar sensores de humedad. Llámese sensores con tecnologías de punto de rocío, eh, de bulbo húmedo, que al final con el uso de patrones especiales va a ser muy similar dependiendo del tipo de sensor. Mi nombre es Marvin Arley Castro, actualmente soy el encargado en las líneas de producto de Fluke Calibración, Tektronix y Associated Research. Son equipos para medición y uso principalmente en laboratorios de metrología o mediciones que requieran alta precisión y exactitud. Durante la presentación ustedes van a poder realizar preguntas cuando deseen y yo voy a estar atendiéndolas ya sea en tiempo real o al finalizar la misma. Iniciando, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos calibrar sensores de humedad? Y a manera de introducción, nosotros tenemos que conocer que el monitoreo de la humedad siempre es crítico, al igual que otras variables, como puede ser temperatura, como puede ser presión, como puede ser en algunos casos el flujo. La medición de humedad siempre va a ser crítica. Perdón, ahí vi un comentario de que no se escucha muy bien. Si me pueden confirmar que sí pueden escuchar para poder continuar. Perfecto. Continuando, la humedad se puede medir en diferentes condiciones. Generalmente se mide como humedad relativa, que es un concepto que vamos a repasar y definir en las posteriores diapositivas. Muchos equipos están hechos para medir no solo temperatura ambiente, sino también humedad relativa. Dispositivos que llamamos termohigrómetros, hechos de una amplia gama de tecnologías y que pueden controlar inclusive la humedad en entornos específicos. Por ejemplo, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, son muy utilizados este tipo de instrumentos para hacer un control de las condiciones ambientales dentro de estas instalaciones. En este seminario web, el objetivo principal será que ustedes conozcan o repasen cómo calibrar algunos tipos comunes de sensores de humedad relativa, generalmente del tipo sonda y del tipo medidores o monitores. Hay muchos tipos, están por ejemplo el termigrómetro digital de Fluke, el 1620A, que es un tipo sonda muy utilizado a nivel nacional en laboratorios, el cual también vamos a estar repasando durante la presentación, así como registradores de datos de humedad. También aplica para sensores termigrómetros que puedan estar presentes a nivel de proceso en la industria. También vamos a proporcionar información técnica general, conceptos básicos o fundamentales relacionados a la humedad relativa y a cómo calibrar este tipo de equipos. Y vamos a ver unos ejemplos con nuestro patrón principal y actual en la línea de Fluke, que es una cámara generadora de humedad relativa y temperatura ambiental modelo Fluke 5128A. Principalmente, ¿qué ventajas puede traer para calibrar sensores tanto en laboratorio como en el campo? Al finalizar la presentación, se les va a proveer un video de la misma, lo que sería el link y también el adjunto para que lo puedan tener presente. Durante la agenda vamos a ir
repasando y conociendo los siguientes puntos principales. Conceptos básicos de humedad, instrumentos de humedad, todo lo que pueden ser los tipos de sensores, ejemplos con el patrón 5128A y algunos métodos de calibración de humedad y consejos que aplican para cada método, ya sea calibración puntual o calibración multipunto, por comparación directa o por transferencia. Eso lo vamos a ir viendo durante la presentación. En cuanto a conceptos básicos, refiere la humedad a nivel general y a nivel estándar en la industria se está volviendo cada vez más específica y con mayor demanda para monitorear y controlar condiciones de procesos. Es por ello que muchas empresas están haciendo inversiones en la adquisición de este tipo de sensores. A su vez, sabemos que entre mayor cantidad de sensores existan en una empresa que tenga ciertos controles y estándares, van a tener que calibrar con el tiempo esta gama de sensores. Y de ahí que la importancia de saber cómo calibrarlos y qué patrones puedo utilizar según el tipo de sensores que yo posea en mi empresa. Como parte introductoria debemos saber que la humedad cambia el peso de X tipo de productos. Por ejemplo, en textiles, en granos, generalmente productos orgánicos, llámese fabricación, en este caso producción de alimentos. La humedad relativa es muy importante, siempre tenerla controlada. Si nosotros dejamos, y vamos a ver más adelante, que haya presencia de punto de rocío, por ejemplo, en nuestras instalaciones, porque no controlamos bien la humedad relativa y anda por valores excesivamente altos, estos productos van a sufrir una condensación producto del vapor de agua presente en el ambiente. Eso lo vamos a ver a manera de ejemplos. Ese vapor de agua crea un rocío, crea un líquido visible y tangible en el material, por ejemplo, en granos. Y por sentido común, eso va a alterar el peso de los productos, peso, condiciones y inclusive la calidad de vida o tiempo de vida que pueda tener cierto producto. Si no controlamos humedad relativa y temperatura ambiental, se nos puede salir de control las condiciones ideales para tener una fabricación óptima de los productos de nuestra empresa. Es por ello que es muy importante el control y monitoreo constante. Por ejemplo, condiciones de baja humedad, estamos hablando de 25% o menos, son muy críticas en lo que refiere a procesos de fabricación eléctrica, porque puede verse afectado mediante descargas electrostáticas en la fabricación de semiconductores, por ejemplo. También en ambientes con muchos polvos o partículas finas puede existir inclusive riesgo de explosión al generar un falso contacto producto de líquido presente en tarjetas semiconductoras o tarjetas electrónicas, por ejemplo. En cuanto a fabricación de textiles, también depende mucho la atracción o repulsión en la fabricación de telas, el cuánto sea la humedad relativa presente al momento de fabricar esos elementos. Y también es muy importante controlar la humedad en la fabricación, por ejemplo, de papel. Por debajo del 50% de humedad relativa va a provocar una contracción de ese material. Para valores de alta humedad, por ejemplo, 80% y superior, es muy crítico para aplicaciones dentales porque puede iniciar procesos químicos de los componentes utilizados para pruebas en este campo. También, como les comenté inicialmente, para procesos de fabricación de alimentos, farmacología, puede, si no se controla bien las condiciones, generar descomposición o moho en este tipo de materiales, inclusive óxido en los metales. Todo esto lo podemos ver en ejemplos de la vida real, zonas en donde hay gran presencia a lo largo del año de humedad relativa, por ejemplo en Limón, en Moín,
podemos encontrar muchos metales que si no están protegidos y están expuestos sin ningún tipo de capa protectora, pues siempre van a estar oxidados. Entonces son algunos ejemplos en los cuales podemos idealizar cómo la humedad relativa puede afectar desde aplicaciones simples hasta aplicaciones más complejas. Continuando con los conceptos básicos, definiendo qué es la humedad, en palabras sencillas, es la presencia de vapor de agua en un aire o en algún tipo de gas. El aire está compuesto de muchos gases, pero en su mayoría y esencialmente de tres tipos. Un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón. Va a haber presencia de vapor de agua en estos compuestos. De ahí la fórmula que estamos viendo en la parte inferior, en donde la P total será igual a la sumatoria de compuestos del nitrógeno, oxígeno y argón, más la presencia de vapor de agua. Esta presencia de vapor de agua viene de una ley física llamada ley de Dalton, que básicamente define que las presiones parciales de cualquier medición de presión van a tener un límite superior de cuánto vapor de agua puede contener un gas antes de llegar a su saturación y generar el punto de rocío en donde ese vapor de agua pasa de un medio gaseoso a un medio líquido. Y es ahí donde vemos perdón, presencia visual del rocío, del líquido como tal. ¿Cómo se mide la humedad? Generalmente hay diversas maneras de medir una variable, llámese temperatura, presión, humedad, y ese es el objetivo de la presentación, ver qué tipos de mediciones podemos realizar para estos dispositivos y a su vez qué tipo de calibraciones pueden aplicar. Generalmente la humedad, como les comenté, es la proporción de vapor de agua en un gas, ya sea por volumen de masa o por cantidad, con una unidad de medida en moles. Toqué el punto de rocío o escarcha, que es la temperatura a la cual el gas alcanza su saturación y por ende el vapor de agua se condensa en un rocío o puede tender a congelarse si la temperatura es muy alta o muy baja dependiendo, y ahí es donde en realidad no genera rocío, sino genera congelamiento. Cuanto más bajo es el punto de rocío, más seco va a ser el aire. La concentración, que es muy importante al momento de ejecutar una calibración, es un parámetro que debemos tener controlado, es la cantidad de vapor de agua por unidad de volumen de gas. ¿Y cuál es la mejor manera de controlar la concentración de vapor de agua en el ambiente? Midiendo la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de gas saturado con vapor de agua a una temperatura específica y se expresa en porcentaje de RH, humedad relativa. El aire puede retener más vapor de agua a temperaturas más altas y menor vapor de agua a temperaturas más bajas. Generalmente nuestros cuerpos perciben humedades relativas altas o bajas debido a la velocidad de evaporación de nuestra piel. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo si nosotros estamos ubicados en una zona montañosa del centro de San José, en donde vamos a tener humedades relativamente cercanas a un 50%, y si nos vamos a Punta Arenas, a Limón, en donde las humedades relativas aumentan porque hay mayor vapor de agua en el ambiente, producto, por ejemplo, de la presencia de los mares, vamos a sentir ese cambio. Y es ahí cuando sentimos en nuestros cuerpos, por ejemplo, mayor sudor al momento de ese proceso de evaporación que se da en nuestra piel. Entrando a la parte de instrumentos de humedad,
conocemos comúnmente el concepto de higrómetro, que es un sensor que mide la humedad. También conocemos los termohigrómetros, que son equipos que además de medir humedad relativa, pueden medir la temperatura ambiental. Y de ahí hay varios tipos con diferentes tecnologías. Tenemos, por ejemplo, sensores capacitivos o resistivos, higrómetros de punto de rocío, ciclómetros, que consisten en un bulbo húmedo y seco, higrómetros de bobina de papel metálico o de tensión capilar, que estos dos últimos vienen más de la parte análoga. Y vamos a ir repasando cada uno para que puedan bien conocer o también repasar conceptos de funcionamiento de este tipo de sensores. Y luego tenemos los generadores de humedad, que son los sistemas, generalmente patrones, que nos ayudan a controlar y medir el contenido de vapor de agua o gas dentro de una cámara, cuyas condiciones van a estar controladas por este sistema. De igual manera, tenemos principalmente dos tecnologías, flujo mixto y dos presiones. Iniciando con los sensores capacitivos resistivos, básicamente son transductores que varían su capacitancia o resistencia en relación a la cantidad de vapor de agua y están compuestos por un sensor de temperatura ubicado en una posición cercana a un sensor de humedad. Fundamentalmente son termográmetros, conformados por un equipo que mide la temperatura y por otro que mide la humedad relativa. Hay muchos estilos diferentes dependiendo de las condiciones físicas para acoplar a diferentes aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, modelos de montaje en pared, modelos portátiles como los que estamos observando en las imágenes de las diapositivas, y la precisión, incertidumbre incluida en la precisión típica para estos modelos tiende a ser del 1 al más o menos 5% de humedad relativa. En comparación a otras tecnologías que vamos a ver, son pues un modelo intermedio. Vamos a observar que hay otras tecnologías que ofrecen incertidumbres mucho más grandes y otras mucho más pequeñas. La especificación de precisión en muchos de estos equipos, dependiendo del fabricante, del manual y de la calidad del producto, no incluyen la incertidumbre de calibración en sus valores de precisión. Por ejemplo, en Fluky, la precisión siempre va a incluir la incertidumbre de calibración, además de otros parámetros que afectan la precisión de estos equipos, como pueden ser la deriva a largo plazo, la repetibilidad y uniformidad. Luego tenemos el higrómetro de punto de rocío. Este es un equipo que tiene un principio de funcionamiento un poco complejo en relación al visto anteriormente, pero conceptualizando, lo que mide principalmente es en una placa metálica enfriada, se da un proceso de generación de rocío mediante condensación, que es lo que observamos en esta imagen. Aquí tenemos el espejo, y donde se va a medir la temperatura de la placa al punto de condensación. El punto de condensación es precisamente ese punto de rocío. El condensado, cuando se logra ese rocío, se detecta mediante el reflejo de una luz fuera de la superficie del espejo, en esta parte superficial. La muestra de gas que se bombea en el espejo frío es, por ejemplo, una cabeza de espejo remoto colocado directamente en la muestra del gas a través de la tubería que estamos observando en la imagen de la derecha. Aquí tenemos el flujo de aire, aquí tenemos la bomba, aquí tenemos el sensor que mide la temperatura del espejo frío cuando se genera el rocío. A través del reflejo de la luz podemos determinar la humedad relativa en función de la temperatura del punto de rocío y la temperatura del gas muestreado.
Algunas características del higrómetro de punto de rocío es que tiene una buena precisión de 0.05 grados Celsius a 0.5 grados Celsius en lo que refiere a temperatura. De igual manera, hay especificaciones de precisión de fabricantes que no pueden incluir o que no incluyen esto en la incertidumbre de calibración. Hay que tener mucho cuidado y saber si nuestros equipos en su precisión incluye la incertidumbre de calibración o no. Y la temperatura del aire también en el orden de 0.05 grados Celsius a más o menos 0.1 grados Celsius. Algunas características en relación a otras tecnologías, como la que indiqué anteriormente, es que es un poco más costoso al ser más preciso, puede ser un poco más complejo de operar por su principio de funcionamiento y puede ser un poco difícil distinguir entre el rocío generado y la escarcha que pueda estar presente en el espejo. Generalmente esta superficie del espejo debe tratarse cuidadosamente, simplemente tenerla limpia y tiende a ser una tecnología un poco compleja en el sentido de que dependiendo del perfil de los clientes se les puede hacer un poco difícil comprender cómo funciona la precisión del punto de rocío y temperatura a través de una conversión en humedad relativa. Para entender nosotros un poco más este tipo de tecnología, vamos a realizar el siguiente ejemplo de cálculo. Vamos a convertir las especificaciones del espejo frío a especificaciones de humedad relativa en un valor de humedad relativa del 45% a una temperatura de 23 grados Celsius, una temperatura muy cercana a la temperatura ambiental, por ejemplo. Del espejo enfriado debemos considerar los siguientes parámetros. Al final, como resultado total, vamos a obtener que la precisión del punto de rocío será en un año de más o menos 0.14 grados Celsius, incluyendo el dew point, punto de rocío, la incertidumbre de calibración, la repetibilidad y la deriva a largo plazo. Luego debemos considerar también el coeficiente de sensibilidad de ese espejo enfriado. El coeficiente de sensibilidad es qué cambios puede detectar el equipo en humedad relativa por cambio de grado en temperatura. Y nos indica que es de más o menos 3%, de igual manera incluyendo el dew point. Y a su vez, sumamos estos valores de 0.14 grados Celsius, lo multiplicamos por el más o menos 3% en humedad relativa y tenemos un valor de más o menos 0.42% en RH. Luego debemos considerar también la temperatura del aire a un año de precisión. Todo esto nos lo debe indicar el equipo en su manual. Tenemos un valor de 0.1 grados Celsius y también tomamos en cuenta el coeficiente de sensibilidad para este parámetro, que será de 2.7% por cada grado Celsius. Al final, la precisión total para este caso, de igual manera, es multiplicar el 0.1 grado Celsius por el 2.7% para obtener un valor de 0.27% humedad relativa. ¿Por qué obtenemos la unidad de humedad relativa únicamente? Por sentido de cálculo matemático. Estamos multiplicando una temperatura que viene del espejo enfriado por una humedad relativa que viene dada en función del cambio de la temperatura. Al hacer la multiplicación se eliminan los grados Celsius y nos queda solamente la humedad relativa. Lo mismo sucede para el segundo caso. Al final, la humedad relativa total será la suma de estos dos resultados. Un aproximado de 0.5%. La suma, en este caso multiplicándola por 2, entre 0.5. Tenemos el mismo ejemplo, pero a un 95% de humedad relativa, a la misma temperatura. De igual manera, tenemos una especificación a un año de 0.14 grados Celsius. Aquí sí cambia el coeficiente de sensibilidad, se hace mayor
5.8%. Y en cuanto a la temperatura del aire, se mantiene en 0.1 grados Celsius, pero también cambia el coeficiente de sensibilidad al haber una presencia mayor de humedad relativa para ese punto de prueba. Al final vamos a tener un valor total de más o menos 1 grado Celsius, que sí cambia en relación al más o menos 0.5 grados Celsius a un valor de 45% en humedad relativa. Ahí veo que están haciendo preguntas, con gusto las voy a aclarar en la parte final de la presentación. Para facilitar este tipo de conversiones y mediciones, los equipos de manera intrínseca realizan estas conversiones, pero también existen calculadoras digitales que nos ayudan a hacer este tipo de cálculos en diferentes marcas. Por ejemplo, aquí tenemos una plataforma llamada UMICAL de Thunder Scientific o una plataforma de Mitchell Instruments, que introduciendo simplemente estos parámetros nos hacen ese tipo de cálculos automáticamente. Otra tecnología sería el ciclómetro, que consiste en dos bulbos, uno húmedo y el otro seco. Mide la humedad a través del efecto de enfriamiento de evaporación. Vamos a tener, llámese una bombilla que va a estar seca y otra estará húmeda, con una plantilla o funda con presencia de líquido para introducir este efecto de humedad. Los sensores en cada bulbo indican la diferencia de temperaturas y al final, mediante un gráfico o cálculo de conversión, relacionamos la diferencia de temperatura con la humedad relativa presente en cada bulbo. Aquí tenemos un equipo físico y portátil que funciona bajo esa tecnología. Como sucede, por ejemplo, para equipos que miden presión y para equipos que miden temperatura, equipos que miden humedad relativa tienen principios de funcionamiento análogo. ¿A qué me refiero con análogo? Que internamente no hacen conversiones, sino que hacen una variación física de una aguja producto de la afectación que puedan tener de ciertos parámetros. Para este caso, en las bobinas de papel metálico, tenemos que el vapor de agua absorbido por una tira de papel, que observamos acá, generalmente salado, se une a una bobina de metal. El vapor de agua hace que la bobina cambie de forma, es decir, se deflecte o cambie su dirección. Generalmente es una tecnología muy barata, pero que conlleva una respuesta muy lenta y una mala precisión, en el orden del más o menos 10%. Luego, otra tecnología analógica es el higrómetro de tensión capilar, que básicamente es utilizar un hilo similar a un cabello humano o un cabello de algún animal, por ejemplo, conectado al mecanismo que va a estar conformado por la escala analógica, el cabello que va a estar a una tensión de un resorte y de igual manera va a variar la escala dependiendo del vapor de agua que pueda percibir este cabello, por ejemplo. Una respuesta lenta y también mala precisión, en el orden del 10%. Si ustedes lo observan físicamente, es como ver, por ejemplo, un manómetro de presión analógico. En resumen, y en relación a grados de referencia, tenemos los sensores de humedad relativa, generalmente portátiles, fáciles de utilizar, de un costo bajo, ofrecen, dependiendo de la tecnología, si es digital, buena precisión. Ya vimos ejemplos análogos con muy mala precisión para ciertas aplicaciones. Hay que considerar las especificaciones involucradas. ¿Qué quiere decir esto? La precisión, la incertidumbre de calibración que conlleva la deriva, la estabilidad y la repetibilidad en la calibración de esos instrumentos. Y algunos diseños tienen tiempos de respuesta más rápidos que otros.
Algunos son volátiles, es decir, sensibles a contaminantes. Luego tenemos los higrómetros de espejo enfriado, que es una tecnología con un principio de funcionamiento más complejo, ofrecen mejor precisión, pueden ser más complicados al momento de operar, un poco difíciles para ser utilizados en campo, generalmente son utilizados más en aplicaciones de laboratorio y requieren un manejo más delicado. Pasamos ahora a los generadores de humedad relativa y temperatura. Vamos a repasar dos tecnologías específicas para el principio de funcionamiento de estos generadores y también un método de calibración realizado mediante sales saturadas. Tenemos la tecnología de dos presiones, la tecnología de flujo mixto, con la cual está basada la cámara de Fluke, la 5128A, y el método de sales saturadas. Para el método de sales saturadas tenemos la siguiente teoría de operación. Básicamente tenemos una mezcla de sales de diferente compuesto en diferente proporción a la cual le vamos a agregar agua. Esto va a generar que el vapor de agua liberado de la mezcla de sal en un recipiente sellado alcance un equilibrio en cierto porcentaje de humedad relativa. ¿Qué hacemos? Introducimos el sensor de humedad, por ejemplo, un termohigrómetro de sonda, dentro del recipiente de la sal y medimos cuál es ese valor de humedad relativa alcanzado. Generalmente es un método barato, el método más antiguo que existe para calibración de humedad. En un principio, la gran mayoría de métodos para calibrar esta variable se hacían mediante sales. Es difícil de establecer una trazabilidad por el componente como tal. Hay un número limitado de pruebas porque va a depender mucho del compuesto. Hay que esperar mucho la estabilización de estos compuestos y algunas sales en su combinación pueden ser altamente corrosivas y tienden a dañar diferentes tipos de sensores dependiendo del material constructivo del sensor. Sí son muy sensibles a la temperatura. Luego tenemos la tecnología de dos presiones, que básicamente está basado en una relación de efectos presentes en dos cámaras internas de este tipo de instrumentos. Lo vemos más a fondo en la siguiente imagen. Esto es internamente el principio de funcionamiento de un generador de dos presiones en donde vamos a tener dos cámaras, cámara 1, cámara 2, a la misma temperatura. La primera cámara va a ser un saturador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener aire saturado con vapor de agua a alta presión y en la segunda cámara el aire pasa de la cámara 1, saturador, a la cámara de prueba, que es una cámara que estará a una presión más baja. A medida que el aire reduce la presión, la humedad relativa también va a disminuir. Y en este caso la humedad relativa va a estar dada por una relación de presión de dos cámaras distintas, el saturador y la cámara de prueba. Si se establece la presión determinada en la cámara de prueba, que es la que observamos al lado derecho, vamos a obtener la humedad relativa deseada variando la presión de la cámara de saturación, en donde viene directamente el aire suplido. Este es un ejemplo obtenido de una cámara de Thunder Scientific. Profundizando un poco en el principio de funcionamiento de la tecnología de dos presiones, tenemos entonces la cámara de saturación, la cámara de prueba, una válvula de expansión y aquí hacemos las mediciones propiamente de la presión en la cámara 1 y en la cámara 2. A medida que podemos variar la presión en la cámara 1, determinamos cuál es la presión en la cámara 2 y por ende podemos obtener la humedad relativa que viene dada de esa presión parcial entre la presión de saturación. Algunas características principales del generador de humedad a dos presiones es que está diseñado para uso en laboratorio, ofrece excelentes incertidumbres, las mejores prácticamente en el mercado,
en un rango de más o menos 0.5%. Hay que tener cuidado con la uniformidad del instrumento y recordemos que esto no es una medición directa de la humedad relativa, es una medición indirecta a través de la medición de un diferencial de presión producto de dos cámaras distintas. Si es un método lento para lo que refiere a transición y estabilización de temperatura, requiere una fuente de aire seco y es un costo relativamente alto, en el orden de $35,000, por ejemplo. Recordemos que estos son patrones, tecnologías de patrones para la calibración de sensores de humedad relativa. Y por último tenemos el generador de flujo mixto. Lo voy a explicar en base al funcionamiento de la cámara Fluke, la 5128A. Básicamente vamos a tener aire de una cámara que va a circular de un sistema más seco a un sistema húmedo con la presencia de un humidificador. El control o controlador se va a determinar por la cantidad de aire seco y aire húmedo para mezclar en la cámara en diferentes proporciones. La humedad y temperatura en la cámara se determinan con un sensor llamado termohigrómetro que está colocado internamente dentro de la cámara del equipo. Aquí tenemos una imagen con el funcionamiento interno. Básicamente vamos a tener un flujo dividido, aire seco y aire húmedo. Para controlar la humedad del sistema, la corriente de aire seco se va a dividir en dos partes. Una corriente va a estar saturada o parcialmente saturada con vapor de agua y la otra corriente de aire seco se mezcla con el humidificador para lograr una humedad específica deseada. A través de esta mezcla, de esta combinación, vamos a tener una salida de humedad que va a depender del aire húmedo y la proporción de mezcla. Y ese valor combinado es lo que vamos a obtener en nuestra cámara. Aquí tenemos el diagrama de operación interno de la 5128A. Precisamente resume lo que les comenté: humidificador, secador, tenemos la bomba. Ambas se introducen en la cámara a una proporción definida para poder lograr una humedad relativa y temperatura específicas. En cuanto al principio de funcionamiento, en la imagen derecha tenemos el equipo compuesto por una entrada. Aquí es donde vamos a colocar el humidificador y la parte desecante conformada por un tipo especial de piedras. Entonces acá introducimos líquido en la parte central para el humidificador y aquí va a ir el desecante. Está la compuerta en donde hacemos la instalación de las unidades bajo prueba. Podemos instalar hasta 5 unidades bajo prueba del tipo sonda, o bien podemos cambiar el tipo de compuerta e introducir termohigrómetros que tengan el display de manera intrínseca en el equipo, y por ende son instrumentos que hay que introducir completamente dentro de nuestra cámara. Generalmente la tecnología de esta cámara permite la calibración multipunto en diferentes valores, tanto de humedad relativa como temperatura. Son hechas especialmente para abarcar grandes cargas de trabajo. Puede ser utilizada en laboratorio o en campo por su tamaño compacto y por sus pues bajo peso. En realidad es un equipo que pesa alrededor de 15 kilogramos. En relación a la tecnología de dos presiones, si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar con esa tecnología, generalmente son cámaras más grandes en comparación a esta cámara Fluke. Toda esta cámara viene calibrada en sistema, acreditado mediante la ISO 17025, acreditando un comportamiento estable dentro del sector de la cámara, ¿verdad? Que es este compartimiento que ubicamos al lado derecho. En cuanto al resumen,
tenemos la tecnología de 2 presiones, usada especialmente para laboratorios, ofrecen un mayor costo, una mejor precisión, son cámaras más grandes, más robustas, que ofrecen una buena estabilidad, pero un proceso de cambio de humedad relativa y temperatura muy lento. Por otra parte, tenemos el flujo mixto, ya sea para laboratorio o campo, costo más bajo, una buena precisión. La precisión acreditada del sistema en esta cámara de flujo mixto es de más o menos 1%. Hay un rápido tiempo de respuesta en cuanto a las transiciones de humedad y temperatura y una excelente estabilidad. Por ejemplo, podemos ir de 5% a 80% de humedad relativa en un tiempo de 20 minutos, dependiendo de la velocidad o tasa de cambio que definamos desde la cámara. Luego tenemos que esperar obviamente el tiempo de estabilización en el punto que vayamos a utilizar para la prueba. Y en cuanto a las sales, generalmente para utilizar en laboratorios ya es un método más obsoleto que ha sido reemplazado por las tecnologías que comenté anteriormente. Tiene una precisión moderada, el tiempo de respuesta sí es más lento, la calibración es un poco más compleja y puede generar daños en las unidades bajo prueba si no sabemos qué tanto puede afectar la sal al componente metálico del cual pueda estar conformado el sensor. Entrando a la parte propia de la calibración de este tipo de equipos, vamos a repasar algunas claves para una medición exitosa de la humedad en base a los conceptos que he venido repasando. Por ejemplo, el vapor de agua en el gas se difunde de manera rápida y uniforme. Esto es una ventaja. Las principales causas de error en las calibraciones de humedad están relacionadas con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que los gradientes de temperatura, es decir, los parámetros que interfieren en el comportamiento de esta unidad, llámese estabilidad, uniformidad, por ejemplo, no se difunden de una manera rápida y uniforme. Por ende, hay que dar un buen tiempo de estabilización térmica. Hay que recordar que la humedad relativa indica el porcentaje de saturación de aire a una temperatura específica y de ahí la importancia de también controlar la estabilización térmica. Debemos separar las áreas de medición del ambiente, es decir, no permitir fugas de aire o inmersiones inadecuadas del sensor dentro de nuestra cámara, por ejemplo, y hay que evitar en la medida de lo posible la condensación, que es la que se produce después de el dew point. Igual, esperar el tiempo suficiente para controlar los gradientes de estabilidad y uniformidad y debemos manejar correctamente los materiales que pueden absorber el vapor de agua, como lo son plásticos, maderas, espumas, que ya vimos a nivel de introducción que puede afectar el peso de ciertos productos orgánicos, por ejemplo. Y muy importante, el sensor de humedad típico requiere tiempos de remojo, en dado caso de 10 hasta inclusive de 60 minutos. Algunas características y beneficios de un patrón como la cámara 5128A es que ofrece una excelente precisión en todo su sistema, incluido la incertidumbre de calibración, ya les comenté, más o menos 1%. Tiene una rápida estabilización en cuanto a las tasas de cambio de humedad y temperatura, admite la calibración, como pudieron observar, de varios sensores al mismo tiempo. Tiene puertos versátiles, un tamaño compacto y ligero, se incluye con la calibración acreditada 17025 y viene con un cartucho desecante que se instala al lado izquierdo que se puede reemplazar y el depósito para introducir agua para que pueda funcionar adecuadamente el humidificador. Aquí tenemos una imagen de diagrama del área de trabajo de la cámara
5128A. La cámara tiene un espacio total que es el que definimos acá, pero el área de trabajo acreditado, si lo podemos ver de esta manera, es el working area, el que estamos observando acá. ¿Por qué? Porque si vemos físicamente el equipo, él va a estar compuesto por un sensor patrón, un sensor tipo sonda, que va a estar ubicado acá. Y si ustedes pueden llegar a observar en algún momento el certificado de calibración, él va a definir que las incertidumbres dadas en ese certificado cumplen en esta área de trabajo. Eso no quiere decir que ustedes no puedan utilizar eh, más área de trabajo dentro de la cámara, solamente que no se va a comprobar mediante el certificado que fuera de esta área de trabajo se cumplan con las incertidumbres expresadas en el certificado para esta área puntual. Algunos errores que se pueden presentar en cuanto a transferencia térmica vienen muy dados en relación a la posición de los sensores dentro de la cámara. Debemos recordar que el aire no es un buen conductor térmico, por ende hay que considerar la inmersión total en la medida de lo posible de los sensores. El ejemplo que vemos acá es mediante un equipo, el 1620A de Fluke, que está conformado por termohigrómetros tipo sonda que miden humedad relativa y temperatura, y cómo pueden cambiar los gradientes dependiendo de la inmersión que le demos a esas ondas. Una inmersión total va a ser la mejor. Una inmersión intermedia también es óptima, pero noten que si hacemos una inmersión mínima en donde parte del cuerpo de la sonda va a quedar en la parte superficial de la compuerta de la cámara, ahí vamos a tener un gradiente de temperatura, un gradiente de temperatura ambiente que nos va a afectar el resultado de medición de ese sensor. En la medida de lo posible, sumergir los sensores lo más posible. Luego, ¿qué sucede cuando tenemos sensores que por sus características físicas tienen una sonda muy corta y por ende no vamos a poder introducir la sonda completamente dentro de nuestra cámara? Tenemos una opción: introducir la sonda lo más que se pueda y mediante una sonda de temperatura externa verificar la temperatura en esa ubicación dentro de la cámara del sensor bajo prueba. ¿Para qué? Para poder compensar la humedad relativa mediante ese delta de temperatura, verificando la precisión de la temperatura y luego obteniendo mediante la pantalla la temperatura presente en este punto superficial en donde estamos ubicando el sensor bajo prueba por razones de limitante física. Luego tenemos los ejemplos de inmersión completa. La cámara tiene una amplia capacidad física para poder colocar sensores completos dentro de ella, pero obviamente va a quedar limitada por la cantidad de sensores que podamos introducir por el espacio físico. Sí podemos introducir sensores completos. Por ejemplo, aquí vemos un modelo de Fluke completamente en el interior de la cámara, funcionando sin ningún problema. Algunos pros y contras de la compuerta de inmersión en este tipo de cámara es que dependiendo de la capacidad máxima podemos introducir hasta 5 sensores del tipo sonda. Ya vimos qué debemos hacer si la sonda es muy corta. Generalmente se recomienda colocar un sensor de temperatura de referencia para medir la temperatura en ese punto donde va a estar instalado nuestro sensor bajo prueba. Aquí tenemos un instrumento integrado, se le llama integrado porque en un dispositivo compacto tenemos la medición de temperatura y humedad relativa
y con la cual nosotros simplemente introducimos la unidad bajo prueba de manera completa en el interior de la cámara. Algunos cuidados que debemos tener en el sensor de referencia que está ubicado en el interior de la cámara dentro de todo el sistema es que el sensor es frágil, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado al manipularlo, en el sentido de tratar de no hacer contacto con él al momento de introducir unidades bajo prueba. Evitar la exposición a químicos volátiles, y eso aplica para cualquier tipo de aplicación, valga la redundancia, en diferentes campos. Si nosotros tenemos un laboratorio de calibración en donde hay diferentes sensores de temperatura, por ejemplo, el tipo sonda, ubicados en espacios específicos en donde nos interesa medir las condiciones ambientales, no vamos a llegar, por ejemplo, con un desinfectante tipo spray a rociar zonas cercanas a esos sensores, porque eso es un contaminante para este tipo de equipos y al final, ¿qué nos va a generar? Que estos instrumentos puedan desajustarse y no nos vamos a dar cuenta hasta la próxima calibración de los sensores, ¿verdad? Muy importante que no sean expuestos a químicos volátiles. Luego, mantener la cámara limpia, usar solamente agua destilada para el humidificador, mantener la puerta de la cámara cerrada en todo momento cuando realizamos calibraciones. Ustedes no van a tener inconvenientes en el sentido de que se utilizan eh, el sensor tipo sonda y utilizan la compuerta para múltiples ondas. Internamente él tiene un tipo de hule que se acopla a la dimensión de lo que ustedes estén introduciendo y va a ser un sello para que no entre la temperatura ambiente. Entonces no habrá inconveniente en relación al diámetro de la sonda que vayan a introducir. Obviamente el único limitante sería si la sonda es muy gruesa, ¿verdad? Continuando, para los métodos de calibración de los sensores de humedad relativa, tenemos el método de calibración de punto único, que es una verificación puntual. Para este caso, el sensor de humedad se verifica a una temperatura ambiente y a una humedad presente en el aire, por ejemplo. Generalmente se implementa cuando el sensor bajo prueba no se puede mover, ya sea por la instalación física, y solo es válido para rangos limitados sobre un punto de control. Luego tenemos la calibración multipunto, en donde el sensor se inserta dentro del calibrador y se verifica en múltiples puntos de humedad y temperatura para cubrir un ámbito o rango requerido en el proceso. Ahí consideramos tanto la humedad como temperatura. Aquí vemos el ejemplo al lado derecho de un usuario utilizando una cámara Fluke en un carro portátil y haciendo pruebas dentro de una cámara que contiene sensores de humedad relativa. Para la calibración multipunto tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a tener un caso en donde se utiliza un sensor de temperatura y humedad, es decir, un termohigrómetro en un proceso especificado para una operación de 23 grados más o menos 5 y de 10 a 50% humedad relativa. De ahí debemos considerar diferentes puntos de calibración. Para temperatura vamos a utilizar 18, 23 y 28 grados Celsius. Y para humedad relativa 10, 30 y 50%. Debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué combinaciones de temperatura y humedad serán necesarias? Van a ir dadas en función del punto de rocío para utilizarlo como guía en la selección de los puntos de ajuste. Hay muchos sensores de humedad relativa que están calibrados a 23 grados Celsius con puntos de humedad relativa bajos, medios y altos. Para nuestra calibración vamos a utilizar 18 grados Celsius a 10%, 23 grados Celsius a 10% y 18 grados Celsius a 30, 23 grados Celsius a 30, 28 grados Celsius a 30 y por último
23 grados Celsius a 50 y 28 grados Celsius a 50% de humedad relativa. Noten que repetimos puntos de temperatura, pero a diferentes humedades relativas. Eso nos va a generar diferentes valores de dew point, que la cámara los calcula automáticamente, y aquí simplemente hacemos las anotaciones de los valores de nuestro patrón, de la unidad bajo prueba, cuáles son los errores, el valor de la referencia de humedad relativa, tanto del patrón como la unidad bajo prueba, y también cuál sería el error. Con la cámara Fluke simplemente nosotros le decimos, lléveme a 18 grados Celsius, 30% de humedad relativa. Y automáticamente él nos lleva a ese valor y nos calcula el dew point. Y simplemente colocamos el valor en temperatura y humedad relativa y el valor de la unidad bajo prueba, según nos dé la lectura. Para una secuencia de calibración, podemos recomendar que para garantizar calibraciones rápidas y repetibles, debemos seguir el punto de rocío para utilizarlo como guía en los puntos de humedad relativa y temperatura, iniciando desde el punto de rocío más bajo y paulatinamente aumentando al punto de rocío superior, que es lo que observamos acá, del punto de rocío mínimo al punto de rocío máximo. Luego debemos hacer los puntos de calibración de temperatura más baja para minimizar la probabilidad de condensación de vapor de agua dentro de la cámara. En cuanto al proceso de calibración, hay que eliminar antes de iniciar cualquier condensación que pueda estar presente dentro de nuestra cámara. Insertamos los dispositivos bajo prueba a través de los puertos. Si es necesario, podemos agregar algún material para lograr un mejor sellado, pero por defecto no hay inconvenientes. El sellado se hace de manera automática con los hules especiales bajo los cuales están conformados las entradas de la cámara. Y luego simplemente ajustamos los valores de temperatura y humedad deseados. Esperemos a que la cámara llegue a esos valores y se estabilice y tomamos los datos. Aquí tenemos un método de calibración con referencia externa. En realidad son varios métodos. ¿Para cuándo pueden ser utilizados? Como previamente les comenté, tal vez cuando la sonda no es lo suficientemente larga y sabemos que va a quedar en la parte superficial de la entrada de la cámara. Ahí es recomendado utilizar una referencia externa en temperatura. Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo la cabeza remota que nos dice cuando estamos utilizando un sensor de espejo frío insertado en la cámara, vamos a reducir el riesgo de condensación. Por ejemplo, un cabezal remoto con aire bombeado a través de una bomba manual, por ejemplo. Bombeamos este aire desde la cámara a un sensor de espejo frío, o también el estilo de bomba, en donde de manera paralela bombeamos aire de la cámara al equipo de espejo frío y simplemente estamos atentos a la condensación que se pueda presentar en el sistema de tuberías. Vamos a ir concluyendo ya casi dentro de la parte de preguntas porque veo que sí hay varias. Para el dispositivo bajo prueba, la cámara Fluke 5128A funciona con un modelo 2626H de alta exactitud, especialmente diseñado para la 5128A. Dependiendo de la exactitud de nuestro sensor patrón, así vamos a tener una relación de TUR en relación a la unidad bajo prueba. El TUR es Test Uncertainty Radio, relación de incertidumbre de prueba. Y para la especificación del dispositivo bajo prueba, también dependiendo de la capacidad de nuestra unidad bajo prueba, tenemos diferentes valores de TUR. Si utilizamos la cámara 5128A, por ejemplo, para unidades bajo prueba de estos modelos de Fluke, tenemos relaciones de TUR de 1.6 o inclusive de 0.8.
Y en cuanto a especificaciones puntuales de la cámara de humedad, repaso, como les dije, un peso de 15 kilogramos, unas dimensiones compactas, una resolución de 0.1 grados Celsius y 0.1%, y la resolución del dew point que nos los marca en grados Celsius, también de 0.1. Aquí tenemos algunos ejemplos del comportamiento. Ella nos dice que a un valor de 18 a 23 grados Celsius, en un rango de 7 a 80% de humedad relativa, la precisión va a ser de más o menos 1% en humedad relativa y más o menos 2% en temperatura. Acreditado. Para humedad relativa superiores a este valor, aumenta ligeramente la especificación de humedad a más o menos 1.25 y se mantiene la precisión en temperatura. La cámara puede funcionar desde los 5 grados Celsius hasta los 55 grados Celsius y en una humedad relativa desde el 0% hasta el 100%, iniciando generalmente desde el 7 hasta el 95%, comúnmente utilizada, y ese rango establecido para funcionamiento de ella. Aquí tenemos el comportamiento ya a diferentes valores de temperatura, como les mencioné, hasta el 50%, y a diferentes valores de humedad relativa. Y aquí tenemos una curva de comportamiento en relación al cambio de grados Celsius versus humedad relativa. Aquí tenemos un ejemplo claro de cuáles son las tasas de cambio de la cámara en grados Celsius, 1.5 grados Celsius por minuto si va en bajada o 10 grados Celsius por minuto si va en subida. En cuanto a humedad relativa sería 5% por minuto si va en bajada o 10% de humedad relativa por minuto si va en subida. Como vemos es muy rápido la tasa de cambio. Y por último, estos algunos ejemplos de patrones que pueden ser acoplados a la cámara para medir, por ejemplo, temperatura externa. Aquí tenemos un fluke de 1586A, que es un registrador de temperatura. Y en resumen, hemos abarcado conceptos básicos de humedad relativa y fundamentos que refieren a este tipo de tecnología, a los sensores típicos, qué patrones podemos utilizar, qué tecnologías están disponibles, y hicimos unos ejemplos con la cámara 5128A. Entramos ya a la sección de preguntas. Ahora sí pueden hacer las preguntas en el chat de comentarios. Aquí veo varias, entonces voy a ir respondiendo una a una. Rafael Barrantes consulta si podemos enviar la presentación al final y un video. Sí, claro, vamos a enviar el link con el video grabado. Carolina Herrera consulta qué tipo de sensor de temperaturas usan los termohigrómetros, si son capacitivos o resistivos. Para este caso, Carolina, el tipo de sensor de temperatura puede ser capacitivo o resistivo, pero generalmente son del tipo resistivo. ¿Y a qué voy con el tipo resistivo? Que en relación a el vapor de agua que ellos puedan recibir, va a haber una variación de la resistencia del sensor, y en una conversión de resistencia versus vapor de agua recibido, obtenemos la lectura de temperatura. Entonces, generalmente son del tipo resistivos, pero también podemos encontrar capacitivos. Y siempre vienen dado en relación mayormente al cambio de vapor de agua que se pueda presentar en el ambiente, en lo que ellos vayan a censar, que es producto de la humedad relativa que esté presente. Fanny Castro consulta, ¿qué dimensiones tiene la cámara de prueba del Blank Seat Truck Door? Bueno, ahí, si te comprendo, sería la cámara
de tecnología de flujo mixto que vimos de Fluke. En cuanto a nivel interno, aquí para responderte rápidamente, lo vimos acá. Ahí están las dimensiones de la cámara. En lo que vemos Working Volume Dimensions, que son dimensiones de volumen de trabajo en cuanto a la profundidad y al diámetro. Igual, yo les paso la presentación en donde pueden ver a detalle esas especificaciones. Igual les puedo hacer llegar información de la cámara. Carolina Herrera consulta cuáles son las condiciones ambientales de operación de la cámara 5128A. Las condiciones ambientales de operación son generalmente en un valor mínimo de 10 grados Celsius a un valor como máximo de 45 grados Celsius ambientales. Eso quiere decir que certificamos que el producto puede funcionar a un mínimo de 10 grados Celsius y un máximo del 45 de condiciones ambientales, y él va a cumplir con las especificaciones del manual. Hay también condiciones de temperatura de almacenaje que tienden a ser mayores. Pero para utilizar en laboratorios controlados o en procesos controlados, estamos hablando que el rango de temperatura es un intervalo más limitado, por ejemplo, del 15 al 30%, y la cámara funciona bajo esos ámbitos. Fanny Castro consulta, ¿y qué rango de humedad y temperatura maneja? Eso ya lo aclaré. En humedad funciona desde el 7% hasta el 95%, y en temperatura puede generar desde 5 grados hasta 50 grados Celsius. Isabel Retana consulta, ¿el Batron tiene algún servicio de calibración en sitio? Sí, el Batron tiene servicios de calibración de campo. Entonces, para esa aplicación que estoy leyendo, podemos cotizarte un servicio de calibración. Solamente sería que te pongas en contacto con nosotros y te pasamos con el centro de servicios para hacerte una oferta. Carolina pregunta que en relación a el termohigrómetro capacitivo o resistivo, hace referencia al tipo de termohigrómetro. Para ese caso también, Carolina, dependiendo del tipo de sensor, si es un sensor que funciona bajo la tecnología eh, de cambio resistivo o capacitivo en variación al vapor de agua, generalmente tanto el sensor de temperatura se va a relacionar al cambio de capacitancia o resistencia, así como el sensor de humedad relativa. Igual va a depender mucho del principio de funcionamiento del termómetro, según los ejemplos que vimos, ¿verdad? Puede ser del punto de rocío, puede ser de bulbo húmedo. Comúnmente se utilizan mucho los electrónicos, que son estos, capacitivos resistivos. Y bueno, para aclararte, Carolina, sí, los sensores de temperatura son del tipo RTDs, no thermopares. Son generalmente del tipo RTDs porque funcionan en relación a la parte de resistencia, Resistance Thermometer Device. Entonces, sí vienen con un principio de relación de resistencia que se mide en el cambio, en este caso, de vapor de agua, lo que sería la humedad relativa que puedan sensar estos sensores, ¿verdad? Salvador García consulta en un quirófano, que es un tipo de aplicación médica, donde es el lugar apropiado de instalación de un sensor de humedad. Muy buena su pregunta. Para cualquier tipo de instalación en los sitios, llámese laboratorio de metrología, laboratorio médico o un proceso industrial, si queremos medir la humedad relativa de ese sitio puntual, la mejor ubicación
va a ser en la parte central del lugar físico, en la parte central y superior, en la zona del techo. Entre más céntrico instalemos el sensor, más posibilidades vamos a tener de medir la humedad relativa general del sitio. Luis García consulta, si uso la cámara Fluke, ¿cuál sería como patrón el display de la cámara? ¿O tendría que tener un patrón? En ese caso, don Luis, usted toma como medición patrón lo que lea en la pantalla de la cámara, porque ya la pantalla de la cámara tiene integrado el patrón y todo el sistema de calibración. Entonces sería lo que usted pueda leer desde el display. La trazabilidad estaría dada a la cámara o algún patrón externo, no sería el sensor. Sí, como te comentaba Luis, para este caso la trazabilidad viene dada de la lectura que usted obtenga del display. La cámara Fluke tiene un sensor de referencia interno que es un termohigrómetro. Para efectos de calibración de la cámara, usted puede calibrar solamente el sensor o puede calibrar la cámara en sistema, es decir, el sensor más todo el sistema de calibración que él trabaja a nivel interno por medio del flujo mixto. El sensor eventualmente es fácil de retirar. Edgar Loaiza consulta, si uno adquiere la cámara 5128A en Costa Rica, ¿se da el servicio de calibración para asegurar su trazabilidad metrológica? Sí, se da el servicio de calibración. Lo podemos brindar nosotros en nuestro laboratorio o hay diferentes entidades que también se dedican a brindar servicios de calibración que tienen la capacidad de calibrar la cámara para dar trazabilidad. Raúl Rodríguez consulta, ¿lo podría utilizar para realizar mediciones de campo? También se puede utilizar al ser un patrón compacto y un peso ligero en aplicaciones de campo o aplicaciones de laboratorio. Para continuar y ir finalizando, les agradecería si me ayudan con una encuesta. Actualmente ustedes están viendo en sus pantallas una pregunta, que básicamente la pregunta consiste en si en su empresa manejan algún patrón igual o similar a la 5128A de Fluke, la cámara que yo les expuse. Simplemente es que me indiquen si sí o no. Y bueno, ahí estoy viendo que no, la mayoría no tienen un patrón similar a la cámara. Hay unos que sí. Sería para que lo puedan considerar, ¿verdad? En un futuro, si están interesados en un equipo así, nos pueden contactar y con gusto nosotros podemos organizar una presentación dirigida a ustedes o hacer una visita. Inclusive en algún momento yo he traído ese patrón y lo he utilizado para visitas acá en Costa Rica. Ya hay varios clientes que tienen este patrón, por ejemplo, industria médica, y lo van a empezar a utilizar. Muchas gracias por la respuesta. Y una pregunta más, que ahí se las voy a dirigir. Listo, sí. Ahí creo que me respondieron ambas. Si no han dado caso por correo, cuando les hagamos llegar la información, les puedo enviar la segunda pregunta y ahí los que gusten me pueden responder. Finalizando, muchas gracias por el tiempo. Si no veo más preguntas, creo que vamos a dar por concluida la presentación. Para los compañeros que puedan tener preguntas post la presentación, pueden escribir al correo con el cual nosotros les haremos llegar la info y ahí con gusto les vamos a atender. Para finalizar, les aclaro que sí, los sensores termohigrómetros miden temperatura y miden humedad relativa. Generalmente usan la misma tecnología de medición tanto para la humedad como para la temperatura. Si fuesen, por ejemplo, sensores resistivos,
en base a una relación de cambio de resistencia, van a hacer la conversión de temperatura, humedad y en este caso humedad relativa al valor que ustedes pueden ver en donde tengan conectado el sensor, ya sea temperatura que sense o humedad relativa que sense. Si es un termohigrómetro, pues va a censar ambos. Y muchas gracias. Espero haber aclarado las dudas. Si no hay, con gusto pueden escribirme y les puedo aclarar con mayor detalle técnico, ¿verdad? En base a documentos que yo poseo y que puedo tener de la fábrica. Y nos vemos en una próxima presentación. Hasta luego y nos vemos.